Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. El sol apenas asomaba entre las nubes densas cuando Tomás alcanzó la cima del cerro. Llevaba días caminando sin rumbo, huyendo más de sí mismo que de cualquier lugar en concreto. Con la mochila desgastada al hombro y las botas cubiertas de barro seco, levantó la vista y se encontró con algo que no esperaba: una estatua de mármol blanco, solitaria, en el corazón de un claro cubierto por la niebla. La figura femenina estaba esculpida con una delicadeza imposible de atribuir a manos humanas. Su postura era serena, con los ojos cerrados, como si durmiera de pie. El cabello, largo y ondulado, le caía por la espalda en rizos inmóviles, y un vestido de piedra se ceñía a su figura como si respirara. Tomás se acercó lentamente, sin saber por qué sentía un nudo en el estómago. No era miedo, sino algo más profundo, como una añoranza desconocida. El aire se volvió pesado, húmedo, como si el bosque mismo contuviera el aliento. Rodeó la estatua despacio, notando los detalles imposibles: una pequeña lágrima petrificada bajo uno de sus ojos, las uñas delicadamente esculpidas, incluso una cicatriz en su clavícula izquierda. Aquello no era obra de un escultor. Era otra cosa. Algo vivo, o que alguna vez lo fue. Levantó la vista y murmuró para sí: ¿Quién te puso aquí? Nadie respondió, pero el viento cambió. Una brisa suave acarició su rostro, cálida a pesar del frío de la montaña. Y entonces, sin saber por qué, Tomás silbó una melodía que ni él recordaba haber aprendido. Una melodía dulce, triste, antigua, como si viniera de otro tiempo. En cuanto la nota final se desvaneció en el aire, la tierra tembló levemente. Las hojas de los árboles se agitaron sin razón aparente. Tomás retrocedió un paso, sorprendido. El viento silbó entre los árboles, como si la naturaleza misma respondiera. La estatua tembló. Apenas un estremecimiento, pero suficiente para que Tomás lo notara. Las pequeñas grietas comenzaron a recorrer la superficie marmórea, desde los pies hacia el rostro, como si la piedra se resquebrajara desde dentro. Un sonido hueco, como el de un suspiro largo, se escuchó en el claro. Y entonces, los labios de la estatua se separaron con un crujido sutil. No lo suficiente para hablar, pero sí para romper el hechizo del silencio. Los párpados aún cerrados comenzaron a moverse, luchando contra siglos de oscuridad. Tomás dio otro paso atrás, con el corazón latiendo con fuerza. Su cuerpo le decía que corriera, pero su alma quería quedarse. Las grietas se extendieron, pequeñas escamas de piedra cayeron como polvo. Algo dentro de él sabía que había desatado algo antiguo, algo que nadie más había tocado en siglos. Y, por alguna razón que no podía explicar, no sentía miedo. Sentía conexión. Sentía destino. Una lágrima, esta vez líquida, resbaló por la mejilla de la estatua. Tomás se acercó, casi hipnotizado. ¿Estás viva? El silencio del bosque se volvió absoluto. Y en ese instante, la estatua exhaló. La exhalación de la estatua fue suave, apenas perceptible, pero bastó para helar la sangre de Tomás. Retrocedió un paso más, tropezando con una raíz, pero no cayó. Algo en él le decía que debía permanecer. Observar. Esperar. La estatua comenzó a deshacerse. No se rompía con violencia, sino que la piedra parecía derretirse, como si el tiempo se despegara capa por capa. El mármol se volvía piel. El frío se volvía calor. Lo imposible se volvía real. Y entonces, ella cayó de rodillas. Sus manos tocaron la tierra húmeda como si fuera la primera vez. Su respiración era agitada, irregular. Tenía los ojos cerrados, apretados con fuerza, como si la luz del sol fuera un castigo. El viento le agitaba el cabello, ahora negro, sedoso, húmedo de rocío. Tomás tragó saliva. No sabía si debía acercarse. No sabía si debía huir. Pero cada fibra de su cuerpo estaba magnetizada hacia ella, como si un hilo invisible los uniera desde siempre. La mujer alzó la cabeza lentamente y abrió los ojos. Negros, intensos, inmensos, y llenos de lágrimas. Sus labios temblaron, y la voz que emergió de ellos no era fuerte, ni clara, pero era la voz más humana que Tomás había escuchado jamás. ¿Quién
¿Quién eres tú? Él no respondió de inmediato. Su garganta estaba cerrada por la emoción. Finalmente, con una voz más baja de lo que esperaba, dijo: Tomás. Me llamo Tomás. Solo silbé una melodía. Ella cerró los ojos de nuevo. Un estremecimiento le recorrió el cuerpo entero y dejó escapar una risa quebrada, mezcla de alivio y dolor. La canción era la llave. Tomás se arrodilló lentamente frente a ella, sin atreverse a tocarla, pero sin apartar la mirada. ¿Llave de qué? La mujer abrió los ojos otra vez, más serenos ahora, aunque en su mirada aún danzaban tormentas. De mi prisión. Alzó una mano temblorosa y, con esfuerzo, acarició la tierra bajo ella, como si necesitara confirmar que no era un sueño. Fui encerrada hace siglos. Maldecida por un juramento roto. Por amor, por traición. Por ambición. No sé cuánto tiempo ha pasado. Solo sé que cada noche soñaba con esa melodía. Y cada vez que alguien pasaba cerca, yo la susurraba. Pero nadie me escuchaba. Nadie, hasta tú. Tomás sintió una punzada de culpa. Él no había hecho nada con intención. Y sin embargo, algo en su interior se removía como si siempre hubiera estado destinado a llegar hasta allí. ¿Cómo te llamas? Ella vaciló. Valeria. El nombre quedó suspendido en el aire, como una nota sostenida. El viento pareció susurrarlo con reverencia. Tomás no pudo contener la pregunta que ardía en su pecho. ¿Quién te hizo esto? Valeria apretó los labios, y durante un instante una sombra pasó por su rostro. Un hombre al que amé. O que creí amar. Juró que me protegería. Que estaríamos juntos hasta el final de los tiempos. Pero cuando el poder llamó a su puerta, yo fui su precio. Tomás sintió rabia sin saber por qué. La historia no le era suya, pero la herida que Valeria llevaba impresa en cada gesto, en cada palabra, lo afectaba profundamente. Ella respiró hondo y se incorporó lentamente. Su cuerpo, aunque tembloroso, comenzaba a recuperar fuerza. Tomás se quitó la chaqueta y se la ofreció, desviando la mirada con respeto. Valeria la aceptó con una sonrisa tenue, agradecida, y se cubrió con ella. Gracias, Tomás. Un silencio cargado se instaló entre ellos. ¿Qué pasará ahora? Preguntó él. Valeria miró al horizonte, donde el cielo comenzaba a tornarse más oscuro, aunque no era aún de noche. No lo sé. Pero algo más despertó conmigo. La maldición no era solo un castigo. Era un sello. Un guardián. Y ahora que ha sido roto, él lo sabrá. ¿Quién? Valeria se giró hacia él. Su mirada era intensa, y por primera vez, Tomás sintió un escalofrío distinto. El que nunca quiso que yo saliera de esa prisión. El que vigila las melodías. El que odia todo lo que es libre. Tomás sintió que el aire se volvía más denso, más frío. En la distancia, un cuervo graznó y salió volando en dirección contraria. Valeria alargó la mano hacia él. No sé por qué tú pudiste liberarme. Pero si lo hiciste, significa que estamos unidos. Y si me quedo sola, no sobreviviré. Tomás dudó apenas un instante, y tomó su mano. La unión fue como un latido conjunto, una promesa que no necesitó palabras. Y sin saberlo del todo, ambos comenzaron a caminar hacia un futuro incierto, donde el amor sería su único escudo y la oscuridad, su enemigo más antiguo. La montaña quedó atrás lentamente, envuelta en neblina como si la naturaleza intentara borrar todo rastro de lo ocurrido. Valeria y Tomás avanzaban entre árboles altos y antiguos que parecían susurrar con cada brisa. Ella caminaba descalza, los pies acostumbrándose a la tierra viva después de siglos de encierro. Tomás permanecía cerca, atento a cada movimiento, incapaz de apartar los ojos de ella más de unos segundos. Desde que su mano tocó la de Valeria, algo dentro de él había cambiado. No solo sentía una conexión emocional, sino también física. Como si su corazón latiera ahora al compás de otro. Era una sensación extraña y hermosa a la vez, y aunque no lo comprendía, no quería dejarla ir. Valeria se detenía a veces para tocar la corteza de los árboles, cerrar los ojos y susurrar palabras en un idioma que Tomás no reconocía. Él no preguntaba. Solo observaba. Admiraba. Ella, tan etérea como poderosa,
tan frágil y sin embargo tan decidida. Cada gesto suyo parecía tener peso, historia, eco. Pero con cada paso que daban, el mundo se oscurecía. En las copas de los árboles, las aves dejaban de cantar. La brisa se volvía más fría. Y el cielo, cubierto de nubes negras, parecía seguirlos con una paciencia siniestra. Valeria se detuvo de golpe. Su rostro, hasta ese momento sereno, se tensó. Giró lentamente la cabeza hacia el oeste. Nos encontraron. Tomás sintió como el silencio se volvía absoluto. Ni un insecto, ni una hoja, ni un sonido. Solo el latido de su propio corazón. ¿Quién? Ella entrecerró los ojos, como si escuchara algo que él no podía oír. Los siervos de silencio. La sola mención del nombre hizo que Tomás sintiera un escalofrío subirle por la espalda. Valeria habló sin mirarlo, su voz baja y grave. Él fue el primero. El más leal al que me maldijo. Cuando fui convertida en estatua, se convirtió en mi guardián eterno. Pero no por compasión. Lo hizo por odio. Por miedo a que algún día despertara. Su nombre verdadero se perdió, y con los siglos se convirtió en lo que es ahora, una sombra sin alma. Un vigía del silencio. Tomás se acercó a ella. ¿Y qué quiere? Valeria lo miró por primera vez con una mezcla de pesar y ternura. Quiere que vuelva a ser piedra. O que muera. Porque si yo vivo, el pacto se rompe. Y lo que está dormido, puede despertar. Un crujido resonó entre los árboles. Lejano. Inquietante. Valeria le tomó la mano. Tenemos que seguir. No podemos enfrentarlos ahora. No aún. Corrieron. El bosque se volvió un laberinto de sombras. Las ramas parecían moverse a su alrededor, cerrándoles el paso, obligándolos a cambiar de dirección. Tomás sentía como su pecho ardía, no por el esfuerzo, sino por la angustia creciente que flotaba en el aire. Al fin, después de una hora, llegaron a una pequeña cascada. Detrás de la cortina de agua había una cueva. Oscura, húmeda, pero protegida. Aquí estaremos a salvo por esta noche, susurró Valeria. La piedra de esta cueva está marcada con antiguos sellos. Él no puede entrar sin romperlos, y eso lo delataría. Se sentaron, agotados. Tomás sacó una manta de su mochila y la extendió en el suelo rocoso. Valeria, aún temblando, se acercó a él y se recostó con la cabeza sobre su pecho. El silencio era ahora distinto. Era el de dos corazones latiendo juntos. ¿Qué me pasó? Preguntó él en voz baja. Desde que te liberé, siento cosas. Sueños que nunca tuve. Recuerdos que no son míos. Valeria lo miró con ternura. Porque ahora estamos unidos. El que silba la melodía no solo libera el alma, también la vincula. Yo vivo, porque tú cantaste. Pero ahora tú, llevas parte de mí. Tomás tragó saliva, confundido. ¿Eso te hace más fuerte? Sí. Pero también a ti. Juntos, somos algo que él teme. Por eso vendrá con todo. Un trueno retumbó en la distancia. La noche avanzaba como una bestia hambrienta. Tomás acarició el cabello de Valeria. No era una caricia inocente. Era intensa, cargada de deseo, pero también de respeto. Ella no se apartó. Se acurrucó más cerca y por primera vez sonrió con suavidad. Gracias por no tener miedo, dijo ella. No es que no lo tenga. Es solo que, tú vales más que el miedo. Sus miradas se cruzaron y por un segundo, el mundo desapareció. Los labios se encontraron sin prisa, tibios, temblorosos. Fue un beso leve, pero profundo. No era una promesa, sino un comienzo. En el exterior, las sombras se movían. Criaturas sin forma rastreaban el bosque con olfato ansioso. El guardián del silencio sabía que ella estaba libre. Y no se detendría hasta verla quebrada otra vez. Pero esta vez, ella no estaba sola. El amanecer llegó como una herida tímida en el horizonte. Apenas un hilo de luz filtrándose entre los árboles silenciosos. Tomás abrió los ojos con la sensación de que algo lo observaba. No era un pensamiento, era una certeza. El aire estaba denso, cargado de presagio.
Valeria dormía aún, con el rostro tranquilo, pero su mano se aferraba a la suya con fuerza, como si incluso en sueño supiera que no debía soltarlo. Salió de la cueva en silencio, apartando la cortina de agua con cuidado. Miró hacia el bosque. Nada se movía. Y sin embargo, todo lo observaba. El canto de los pájaros era inexistente. El murmullo del viento, ausente. Solo quedaba el sonido de la propia respiración. Entonces, lo vio. Una figura al borde del claro, completamente inmóvil, de pie entre los árboles. Alta, delgada, cubierta por un manto oscuro que parecía absorber la luz del día. No tenía rostro visible, solo una máscara lisa, blanca, como de porcelana, sin ojos, sin boca. El silencio a su alrededor era tan profundo que ni siquiera se oía el crujir de las ramas bajo sus pies cuando dio un paso hacia adelante. Tomás no se movió. Sentía que si hablaba, algo se rompería dentro de él. Un recuerdo, tal vez. Un fragmento de cordura. La figura levantó una mano larga, de dedos huesudos cubiertos por guantes pálidos, y la extendió hacia él sin tocarlo. Una voz, sin sonido alguno, apareció en su mente. No hablaba, susurraba dentro de su alma. Ella no debía despertar. Tú la robaste de su prisión. Has roto un equilibrio antiguo. Tomás apretó los puños, su corazón latiendo con furia. No sabía cómo, pero entendía que esa criatura estaba hecha de vacío, de ausencia. Era el guardián de todo lo que no debía decirse, de todo lo que debía olvidarse. Valeria emergió de la cueva justo en ese instante. Su cabello mojado le caía sobre los hombros, y sus ojos eran dos brasas encendidas. «Silencio», dijo con desprecio. La criatura bajó la mano lentamente. Valeria avanzó sin miedo, deteniéndose al lado de Tomás, que sintió una oleada de calor recorrerle el cuerpo apenas ella lo tocó. «Vienes rápido, como siempre». El amo del silencio no respondió. Solo inclinó la cabeza en una mueca que parecía una burla muda. «¿Crees que puedes llevarme de vuelta? ¿Que puedes encerrarme otra vez? Pero ya no soy la misma». La criatura levantó ambos brazos, como si dirigiera una orquesta invisible, y el aire tembló. Desde el suelo, desde los árboles, desde las sombras, comenzaron a surgir figuras. Eran cuerpos sin rostro, como él. Formas hechas de niebla sólida, de oscuridad envuelta en piel muerta. Caminaban sin ruido, sin prisa, como si el tiempo mismo no significara nada para ellos. Tomás dio un paso adelante, interponiéndose entre Valeria y las criaturas. Ella intentó detenerlo, pero sus ojos lo detuvieron. No había arrogancia en su gesto, solo decisión. «No voy a dejar que te lleven». Valeria sintió que algo dentro de ella se encendía con su voz. Una fuerza antigua. Una llamada que no había oído desde que fue maldecida. Tomás levantó una rama caída, encendida en un extremo. Apenas una antorcha improvisada, pero la sostuvo como si fuera una espada. Una de las sombras se lanzó contra él. Tomás gritó y golpeó con fuerza. La criatura chilló en un lenguaje sin palabras, deshaciéndose en una nube espesa. Valeria extendió los brazos y un círculo de luz brotó bajo sus pies. Sus alas, etéreas, hechas de pura energía, se desplegaron por completo por primera vez. Brillaban como fuego dorado, pero no ardían, cantaban. El canto no era hecho de notas. Era hecho de recuerdos. De amor. De libertad. Una melodía sin voz que invadía todo lo que tocaba. Las criaturas dudaron. El amo del silencio dio un paso hacia atrás. Valeria alzó la voz, ahora clara, firme, potente. «No tengo miedo de ti. No más». Tomás, jadeando, con el brazo tembloroso, se volvió hacia ella. Tenía el rostro manchado de ceniza y una herida en el hombro, pero sonrió. «Hazlo, Valeria». Ella tomó aire y, sin dudar, besó a Tomás. No fue un beso por amor. Fue un pacto. Una unión. Una explosión de luz los envolvió. Las sombras gritaron, retrocediendo entre aullidos sordos. El amo del silencio tembló. Por primera vez en siglos, su máscara comenzó a agrietarse. El bosque entero vibró como un tambor que volvía a recordar su propio latido. Y luego, silencio.
Pero no el silencio del amo. Uno nuevo. Uno que respiraba. Cuando la luz se disipó, las sombras habían huido. Solo quedaban Tomás, de rodillas, exhausto, y Valeria de pie, radiante, con las alas aún desplegadas y el pecho agitado. Se miraron. Ninguno dijo nada. No hacía falta. Habían sobrevivido. Pero ambos sabían que eso fue solo una advertencia. Silencio volvería. Con más fuerza. Y cuando lo hiciera, no les bastaría con sobrevivir. Tendrían que luchar para vivir. El fuego crepitaba suavemente dentro de la cueva, iluminando las paredes de piedra con reflejos cálidos y temblorosos. Afuera, la noche se estiraba como un animal hambriento, pero dentro de aquel refugio sagrado, el tiempo se detenía. La batalla había terminado por ahora, y aunque sus cuerpos estaban agotados, la tensión emocional seguía vibrando entre ellos como una cuerda demasiado tensa. Tomás se quitó la camisa con cuidado. La herida en su hombro ardía, pero no era profunda. Valeria se acercó con pasos lentos y silenciosos. Se sentó a su lado, con un pequeño recipiente de agua entre las manos, y empezó a limpiar la sangre seca con movimientos delicados. Tomás la observaba en silencio. Cada vez que ella lo tocaba, el mundo parecía volverse más real, más íntimo, más inevitable. «No estoy hecho para esto», murmuró él, sin mirarla. «No soy un guerrero». Valeria dejó el paño a un lado y levantó el rostro. Sus ojos negros se clavaron en los suyos, profundos como el universo. «Tal vez no lo eras. Pero te convertiste en uno para salvarme». Tomás bajó la mirada. Las palabras lo golpearon con la suavidad de una caricia que duele. «Lo hice porque no podía permitir que te perdieran. Porque cuando te vi, cuando silbé esa melodía, sentí que ya te conocía. Como si una parte de mí hubiera estado contigo desde siempre». Valeria estiró la mano y le tocó la mejilla. Su piel era cálida, pero su toque tenía algo ancestral, algo que despertaba memorias que no eran suyas. «No estás equivocado. Hay algo más profundo entre nosotros. Un vínculo sellado por la melodía, pero tejido mucho antes». «¿Qué significa eso?» Ella sonrió apenas, pero en su mirada había nostalgia y tristeza. «Que nuestras almas ya se conocieron antes. Que lo que sentimos no es nuevo. Solo olvidado. En otra vida, tú y yo fuimos uno. Y ahora, por fin, nos hemos encontrado otra vez». Tomás sintió que el pecho se le apretaba, como si su corazón reconociera la verdad incluso antes que su mente. «Entonces esto», susurró, acercándose, «no es solo deseo. No. Es destino». Los labios se encontraron sin palabras. Fue un beso lento, profundo, lleno de historia y promesas antiguas. Ninguno intentó dominar al otro. Era una entrega mutua, un reencuentro de almas a través de la carne. La ropa cayó al suelo como hojas arrastradas por el viento. Sus cuerpos se buscaron con hambre contenida, con la ternura de quienes ya se amaron una vez y con la urgencia de quienes saben que el tiempo es prestado. Las manos recorrieron cicatrices nuevas y antiguas, la piel tembló bajo caricias honestas, y cada suspiro fue una nota de la misma melodía que los había unido desde el inicio. Valeria se dejó caer sobre él con la respiración agitada, los cabellos revueltos y la piel brillante de sudor. El fuego lanzaba sombras danzantes sobre sus espaldas desnudas, como si el universo mismo los rodeara, protegiendo ese instante sagrado. «No imaginé que volvería a sentir esto», dijo ella, con voz baja, pegada a su pecho. «¿Qué?» «La libertad. El amor. El calor de alguien que no me desea por poder, sino por lo que soy». Tomás acarició su espalda con lentitud. «Y yo nunca imaginé que podría sentirme parte de algo más grande que mí mismo. Pero contigo, todo tiene sentido». La cueva entera vibró levemente. No fue una amenaza. Fue una resonancia. Una respuesta del mundo. Una marca de aceptación. Cuando Valeria se incorporó, algo brillaba en su pecho. Una runa. Antigua. Pulsante. Viviente. «¿Qué es eso?», preguntó Tomás, fascinado. «Es el vínculo sellado. Lo que silencio más teme. Porque ahora no solo soy libre, ahora tengo un guardián, un igual, un amor. Y eso me hace más poderosa que nunca».
Tomás tomó su mano. No le hacía falta entender todo. Lo sentía. ¿Qué viene ahora? Valeria se volvió hacia la entrada de la cueva. La oscuridad afuera seguía acechando, pero su mirada no temblaba. Vendrán más. Y no solo sombras. El pacto que me condenó era parte de algo mucho más antiguo. Y si estamos rompiendo cadenas, vamos a despertar monstruos que ni siquiera recuerdan sus propios nombres. Se volvió hacia él, aún desnuda, aún resplandeciente, y sus dedos recorrieron su rostro con ternura. Pero si tú estás conmigo, no me importa lo que venga. Tomás la abrazó, hundiendo el rostro en su cuello. Entonces que vengan. Y en ese abrazo, en esa unión de dos almas que desafiaban siglos de maldición, se selló algo más fuerte que cualquier conjuro. Una promesa que ningún dios, sombra o maldición podría romper. El bosque despertó con un rugido lejano. No era un animal. Era un temblor, un eco antiguo que se acercaba desde las entrañas del mundo. Valeria se levantó de la manta de piel donde había dormido junto a Tomás, el cuerpo aún caliente por el recuerdo de su amor. Su mirada no mostraba temor, sino determinación. La runa brillante en su pecho latía como un corazón más, sincronizada con el de él. Tomás ya estaba vestido, ajustándose la correa de la mochila donde guardaba una espada corta, oxidada pero resistente. No sabía pelear como un guerrero, pero ya no era el hombre que había llegado a esa montaña días atrás. El vínculo con Valeria lo había transformado. Su alma había crecido, su propósito era claro. Hoy termina, dijo Valeria con voz firme, alzando la mano sobre la cueva y cerrando los ojos. El suelo vibró, y desde el centro de la piedra surgió una lanza de cristal fundido, pulida por siglos de espera. Valeria la tomó con ambas manos, sintiendo que regresaba a casa. Silencio no vendrá solo, agregó. Traerá consigo a los ecos del pacto. Las almas que cayeron por mi culpa. Las voces que fueron acalladas. Hoy, todas se alzarán para impedir lo inevitable. ¿Y qué es lo inevitable?, preguntó Tomás mientras caminaban juntos hacia la salida. Valeria lo miró y sonrió con dulzura. Que el amor recuerde. Y que la libertad cante de nuevo. La montaña donde todo había comenzado parecía distinta bajo la luz del mediodía. Las nubes giraban lentamente sobre ella, como si el cielo supiera que estaba a punto de presenciar un acto que cambiaría el curso del tiempo. No tardaron en llegar. El amo del silencio apareció primero, rodeado de miles de figuras cubiertas de capas negras, todas sin rostro. Criaturas que alguna vez fueron personas, condenadas al olvido por haber amado, por haber desafiado las reglas del poder, por haber protegido la verdad. Ahora eran sombras. Y obedecían a su amo sin voluntad. Pero Valeria no se detuvo. Tomás caminó a su lado. El viento soplaba con fuerza, pero no los hacía temblar. Valeria, la maldita, tronó una voz sin boca, retumbando dentro de sus mentes. Has roto el ciclo. Has despertado al mundo dormido. Te arrepentirás. Ella alzó la lanza. No vine a arrepentirme. Vine a terminar esto. El primer choque fue brutal. Las sombras se lanzaron como olas oscuras sobre ellos. Tomás blandió su espada con la fuerza del instinto, empujado por una energía que no era solo suya. Cada vez que Valeria golpeaba con la lanza, una nota musical resonaba en el aire, como si la misma melodía que lo había unido todo ahora se convirtiera en arma. El combate se extendió por el claro. Gritos sin sonido, movimientos como humo sólido, ráfagas de oscuridad que chocaban contra escudos invisibles de luz. Y en medio del caos, Tomás y Valeria se movían como uno solo. Pero entonces, el amo del silencio descendió del cielo. No caminó. Flotó como un fragmento roto del universo, extendiendo los brazos como alas negras. Y habló con todas las voces del mundo calladas. No pueden derrotarme. Soy el silencio de cada madre que perdió un hijo. El vacío entre dos amantes separados. Soy el castigo por recordar. Valeria se irguió, con el rostro bañado de sudor, la lanza temblando entre sus manos. Tú eres el olvido. Pero nosotros somos la memoria viva. Se abrazaron en medio del campo de batalla. Y en ese instante, Tomás silbó la melodía. No como al principio, cuando era un reflejo inconsciente.
Ahora lo hizo con el alma entera. La melodía brotó del centro de su ser y se extendió como una ola de luz que envolvió a Valeria, que se fusionó con la energía de la lanza, que cruzó el cielo y rompió la máscara del amo del silencio. La criatura gritó sin voz. Las sombras comenzaron a desintegrarse, una por una, liberadas del yugo del olvido. Algunos cayeron al suelo, llorando, recuperando sus rostros. Otros simplemente se esfumaron, como ceniza llevada por el viento. La máscara del amo del silencio cayó al suelo. No había nada debajo. Solo oscuridad. Y esa oscuridad se desvaneció lentamente, incapaz de sostenerse ante el peso del amor, del recuerdo, de la canción. El campo quedó en calma. Solo el murmullo del viento y los latidos entrelazados de dos corazones. Tomás se dejó caer al suelo, agotado. Valeria cayó junto a él, pero esta vez en un abrazo de vida, no de guerra. «Lo hicimos», susurró él, acariciándole el rostro. «No. Lo hicimos juntos», respondió ella, con una sonrisa de alivio. Días después, el bosque volvió a florecer. Animales que no se veían desde hacía generaciones regresaron. El cielo recuperó su color azul puro. Y la montaña, antes maldita, se convirtió en un lugar sagrado para aquellos que aún creían en lo imposible. Tomás y Valeria construyeron su hogar allí, entre árboles sabios y tierra viva. No necesitaron mucho. Solo el uno al otro. La melodía que los había unido jamás volvió a sonar, porque ya no era necesaria. Ahora vivía en cada beso, en cada caricia, en cada mirada. Y mientras el mundo avanzaba, ellos seguían allí, recordándole a la eternidad que el amor no solo rompe maldiciones, también las transforma y las convierte en libertad.